La exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este espacio, recuerde que es en modalidad de escuela bíblica, así que si a usted le van surgiendo preguntas a medida que vamos avanzando, usted puede anotarlas y al final vamos a tener un tiempo para responderlas. Entonces los invito a abrir sus Biblias en la carta a los romanos, capítulo 1, y vamos a leer, yo voy a leer a favor de ustedes el versículo 8 hasta el versículo 15. Romanos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de nuestro gran Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero hacer una corta oración para comenzar. Señor, rogamos que tú nos puedas asistir este día, que tu Espíritu Santo use tu palabra para enseñarnos. Tú eres nuestro maestro por excelencia, es tu palabra, somos tu pueblo, Señor, y queremos que tú nos enseñes en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, lo que quiero hacer es hacer un resumen breve de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que la semana pasada comenzamos con unos aspectos generales de la carta. Vimos el autor, vimos la audiencia y vimos el documento. Cuando hablamos del documento, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la carta a los romanos. Con respecto al autor, aprendimos que tenemos evidencias internas y evidencias externas por las cuales podemos saber que efectivamente el autor es el apóstol Pablo. Con respecto a la audiencia, es claro que esta audiencia estaba compuesta. Había partes que eran judíos, habían partes que eran gentiles, pero ambos eran cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano, ¿sí? Roma, eso es muy importante entender, que Roma era la capital del Imperio Romano. Los orígenes de esta iglesia, bueno, se cree, lo que nosotros dominamos, lo que nosotros creemos es que esta iglesia tiene sus orígenes con el día de Pentecostés en Hechos 2. Es decir, estos judíos y posiblemente algunos gentiles también estaban allí, escucharon la predicación del apóstol Pedro, luego regresaron a Roma y allá la iglesia se fue desenvolviendo hasta llegar al punto que está en la carta como está escrita. En cuanto al documento, ¿qué vimos? Vimos que hay diversos temas. El apóstol Pablo tiene un tema central, sí, pero también tiene varios tópicos que él va desarrollando a medida que los capítulos van avanzando. ¿Cuáles fueron algunos de los que vimos? La justificación por la fe sola, vimos la santificación y vimos muchísimos más, incluso la ética dentro de la iglesia. Es decir, cómo se relaciona la iglesia con el Estado, cómo se relaciona la iglesia con los hermanos débiles en la fe. Todo eso son tópicos que va a tocar el apóstol Pablo en su desarrollo. Obviamente, el tema principal, y lo que ustedes tienen que siempre recordarse, es que el apóstol Pablo quiere confirmar el evangelio de Dios en la iglesia de Roma. Y esa palabra es clave, confirmar, porque ya había una iglesia, pero el apóstol iba hasta allá o mandaba su carta para establecerlos, para fortalecerlos como iglesia del Señor. Como algunos de ustedes se dieron cuenta, los versículos del 8 al 15 son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque en estos versículos el apóstol Pablo
va a mostrarnos un poco de su corazón. El apóstol Pablo va a mostrar la ternura que hay en él, las buenas intenciones que tiene para con los hermanos y muestra la relación que hay entre amor, oración y comunión personal. Hay una relación en esas tres palabras: amor, oración y comunión personal. En función de ello, hemos quejado esta clase con 3 sencillos puntos. Un anhelo intenso expresado en oración, versículos 8 al 10. Un anhelo intenso de comunión personal, versículos 11 y 12. Y un anhelo intenso postergado por la providencia divina, versículos del 13 al 15. Lo que espero es que al terminar podamos nosotros sentirnos con esa invitación a imitar al apóstol Pablo, ese anhelo ferviente que tiene él por el avance del reino de Dios. Y el avance del reino de Dios incluye el fortalecimiento de las iglesias locales y por medio, obviamente, del Evangelio, del contenido del Evangelio. Habiendo dicho esto, quiero que vayamos otra vez a los versículos del 8 al 10 para que empecemos a ver ese intenso anhelo que se expresa en oración. Es un anhelo, pero que él va a expresar con oración. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo, como ya sabemos, antes de abordar todos estos temas teológicos, la justificación por la fe, la relación entre la ley y el creyente, la ética cristiana en la iglesia, él primeramente agradece a Dios. Él agradece porque Dios ha tenido misericordia de su audiencia. Y yo quiero que ustedes noten que esta oración o esta expresión de agradecimiento es especial por 3 cosas. En primer lugar, es especial porque muestra la relación que tiene Pablo con Dios. Y es importante que usted aprenda esto. Pablo no dice gracias a su Dios, gracias al Dios de los cristianos, gracias a mi Dios. Hay una relación personal con ese Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios personal. Es grande, es inmenso, es trascendente, pero también es inmanente y tiene relación con su pueblo. Cuando usted lea el Antiguo Testamento se va a dar cuenta de una expresión que es común. Dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Hay una relación especial allí. No es un Dios frío, es el Dios de Pablo, es el Dios nuestro. En segundo lugar, Pablo también muestra la obra mediadora de Jesús. No hay otro mediador. Él dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, es decir, conforme a lo que Jesús ha hecho por su iglesia. Y ahí incluye los apóstoles y también incluye el resto de creyentes. Mediante Jesucristo es que cualquier persona puede acercarse a Dios y únicamente mediante Él. En tercer lugar, esta expresión es especial porque hay algo en común. La fe y el Dios de Pablo es la misma fe y es el mismo Dios de la audiencia. Dios, gracias porque tú también eres el Dios de mi audiencia. Eres el Dios de esta iglesia, de estas iglesias que están en Roma, que están recibiendo esta carta. Ahora la pregunta, ¿cómo sabe el apóstol Pablo de la fe de la iglesia en Roma si nunca ha ido? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Usted lee el libro de los Hechos, lee el resto de las epístolas y lee el resto de Romanos y se va a dar cuenta que Pablo evidentemente nunca ha ido. ¿Cómo sabe él entonces que esas personas son creyentes? Exactamente, porque la fe de ellos era divulgada por todo el mundo conocido. Y era divulgada porque recuerden que estamos hablando de Roma. Roma era la capital del imperio. Y como toda capital, ahí siempre hay afluencia de personas del resto del imperio que van a la capital. La capital siempre es conocida porque tiene un mejor comercio, porque tiene incluso en las religiones, los templos están en las capitales,
En fin, hay muchas razones para ir a la capital y conocer allí un poco acerca del Imperio Romano. Ahora, entonces la gente iba a Roma y conocía de la fe, conocía que en medio de esa ciudad donde había tanta idolatría y tanta inmoralidad, había llegado el Evangelio de Cristo. Hermanos, yo no sé si usted puede comprender lo que eso significaba en estos momentos. No es lo mismo que el Evangelio llegue a un pueblo, a que el Evangelio llegue al palacio donde gobierna un presidente. ¿Sí o no? El Evangelio ha calado hasta la ciudad más importante de ese siglo. Porque el Evangelio es para todos y eso lo vamos a ver más adelante. No hay distinción entre judío, griego, entre los bárbaros, sino que Dios en su misericordia ha decidido extender el Evangelio a las naciones. Y esperamos nosotros que eso siga siendo así. Entonces, por eso era que la fe de ellos se divulgaba. Posiblemente estos hermanos eran evangelistas. Estos hermanos también eran de la capital, pero salían, hacían sus negocios y entonces predicaban el Evangelio. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser muy evangelística. Ellos aprendían de lo que Cristo había hecho por ellos, creían en el Señor Jesús y donde quiera que andaban predicaban. Ellos podían estar trabajando, podían estar haciendo lo que sea, pero predicaban el Evangelio donde quiera que estaban. Y entonces la fe de ellos se divulgaba. Ahora noten, dice la fe, no la fama de ellos. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de las características personales de la iglesia, de un hermano. Su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar. Estamos hablando de la fe de ese hermano. Estamos hablando del Evangelio, que era anunciado en otros lugares. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta en medio de esta expresión que tiene el apóstol Pablo. Ahora, en este punto hay un análisis que hace un comentarista que yo quiero que usted preste atención. El apóstol Pablo se refiere a la fe de los romanos. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo conocido. Pero, si ustedes se dan cuenta de lo que dice el versículo 5, vamos a ver que hay una relación entre esa fe y el apostolado de Pablo. Miren lo que dice el versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, ustedes son creyentes, tienen fe en Jesús, y yo soy un apóstol enviado por Jesús. Eso quiere decir que la carta que le estoy escribiendo no es palabra mía, es palabra de Jesús, y por lo tanto debe ser obedecida. Entonces esa fe en común crea una relación de obediencia y sumisión por parte de la iglesia hacia el apóstol Pablo. Y es bueno que ustedes se den cuenta de eso. Ellos no tenían opción de refutar al apóstol. No estoy de acuerdo con la justificación en la fe. No estoy de acuerdo en que tengamos que soportar a los débiles. Es la palabra de Dios, porque Él es un enviado de Cristo. Y ellos tienen fe en Cristo. ¿Se entendió esa idea? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Obviamente el tono del apóstol Pablo para nada es un tono brusco, no es ofensivo, él no está regañando. Al contrario, el tono que él presenta aquí en estos versículos es algo bastante personal, algo bastante cariñoso, afectivo hacia los hermanos. Él estaba expresando que tenía el anhelo de que ellos fueran confirmados. Miren cómo dice el versículo 9, porque testigo me es Dios. Y aquí hay algo importante. Él está apelando a la omnisciencia divina. Está apelando a la omnisciencia divina para asegurar que lo que va a decir a continuación es algo muy cierto. No está jugando y no es algo ligero. Piense por un momento. Apelar a la omnisciencia divina es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, conoce los pensamientos. Dios escudriña lo más profundo de nosotros. Y yo puedo estar diciendo algo y puedo estar engañándome a mí mismo y puedo estar engañando a los demás. Pero cuando yo invoco la omnisciencia de Dios, Dios que todo lo conoce, entonces me estoy arriesgando a que sea evaluado como mentiroso.
Pero Pablo no tenía miedo de ser evaluado como mentiroso, porque él afirma que había servido en el Evangelio de corazón. Eso significa cuando dice, he servido en mi espíritu, significa que ha servido con sinceridad, sin hipocresía, que realmente es un siervo de Dios, como lo dijo en el versículo 1. Entonces, él apela a esa omnisciencia, toma de la mano al Todopoderoso y dice, yo siempre hago mención de vosotros en mis oraciones. Eso es lo que él quería decirle, y eso es lo que es verdadero. Esa constante oración que él tenía por los hermanos en Roma. Ese anhelo se materializaba en oración. Uno puede decir muchas cosas, los esposos saben que le pueden decir a sus esposas, te amo muchas veces, pero si eso no se materializa, parece que es mentira, ¿sí o no? Entonces le dice, sí, yo anhelo mucho su confirmación, anhelo mucho su crecimiento, y por eso se materializa en oración. Eso tiene evidencia, ese anhelo profundo que él tenía por la iglesia, tiene sus evidencias y es la oración. Ahora, cuando usted lee este texto, se va a dar cuenta que hay algunas cosas interesantes y otras cosas que dejan como interrogantes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice esos dones espirituales? Él ora por los hermanos y él no solamente ora, sino que quiere ir a verlos. Y dice, para comunicaros algunos dones espirituales. Eso comunicaros no necesariamente es verbal, es compartir entre ellos la edificación que Cristo ha dado a la iglesia. Es un compartimiento. Ahora, más adelante vamos a ver que ese compartimiento es mutuo, no es unidireccional, sino que el apóstol Pablo lleva hacia ellos lo que Dios le ha dado y ellos le van a dar al apóstol Pablo lo que ellos han recibido también. Es una comunión. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas cosas. Ahora, cuando usted lee también estos versículos, se va a dar cuenta que hay como una especie de ciclo. Yo no sé si está proyectado ahí, sí. Él dice que hay una oración constante, él ora constantemente por los hermanos de Roma. Pero al mismo tiempo él escucha que la fe de ellos es firme y que ellos van permaneciendo en el tiempo, el Señor los está perseverando. Entonces, eso a él le causa gozo y le causa el deseo de irlos a ver. Él quiere estar con ellos y ver lo que el Señor ha hecho. Pero, como vamos a ver, él se ha visto impedido de ir hasta allá. Aunque, mientras eso sucede, él sigue orando por ellos. ¿Se dieron cuenta? Comienza orando, escucha de la fe de ellos, le da gracias a Dios porque ellos permanecen. Es como una respuesta de Dios. Señor, persevera a los hermanos de Roma. Entonces, por otro lado, escucha que van perseverando. Gracias, Señor. Me gustaría estar con ellos, ahora no puedo, pero mientras tanto, bendícelos, Padre, y que ellos continúen en la fe. ¿Se da cuenta? Hay como un ciclo donde permanece la oración del apóstol Pablo. Si seguimos avanzando en el texto, vamos a ver entonces que ese anhelo intenso tiene algo particular. Era la comunión personal. La comunión personal con los hermanos. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Perdón, 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya les dije hace un momento que esos dones se refieren a las bendiciones que Dios nos ha dado a la iglesia y es un compartimiento. Cuando usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta que lo primero que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad, ¿qué era? Predicar el Evangelio. Él predicaba el Evangelio y clarificaba el Evangelio a las personas. Algunos hermanos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, estaban confundidos con el bautismo de Juan. Ustedes leen eso en el libro de Hechos. Entonces el apóstol Pablo, como era apóstol, había recibido la revelación directamente de Cristo, él iba clarificando todo eso, iba explicando las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, Cristo lo vemos así, sumo sacerdote, el rey prometido, el gran profeta. Entonces él iba explicando el Evangelio. Pero también él iba exhortando a los hermanos, iba ordenando las iglesias. La iglesia estaba empezando y posiblemente había confusión.
entre los obispos, cómo ordenar a un pastor, qué relación hay entre el pastor y la iglesia. Entonces el apóstol Pablo iba ordenando todas esas cosas a medida que iba llegando a las iglesias. Y también vemos que el apóstol Pablo bautizaba a algunos hermanos. Es el caso de Lidia, cuando él llegó a Filipos, los bautizó. Entonces eso posiblemente es lo que se refiere a cuando él dice comunicar algún don espiritual, es hacer ese trabajo apostólico que él hacía, confirmar a las iglesias. Y por supuesto eso involucraba lo cotidiano, no podemos olvidarnos de eso. Él compartía con los hermanos, se quedaba con ellos algunos días y disfrutaba de la presencia de ellos y él de la presencia de ellos y viceversa. Entonces Pablo estaba anhelando ser de edificación a los hermanos. Yo quiero que usted abra su Biblia en Efesios capítulo 4, para que usted vea cómo funciona ese ministerio apostólico. Versículos del 11 al 16. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, confirmar, establecer, confortar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, va bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que quiero decirles es que este era el trabajo apostólico. El apóstol Pablo ayudaba a las iglesias a que se mantuvieran unidas y a que crecieran en el Señor. ¿Sí? Ahora, la comunión, y lo vimos también en Efesios capítulo 4, es una comunión mutua, era una comunión mutua. No podemos olvidar que a la iglesia, en este texto y en otros textos, en Romanos y también en Corintios, se le compara a un cuerpo, donde a pesar de que hay diversos miembros, todos se necesitan de los unos a los otros para un correcto funcionamiento. Usted tiene que mantener esa idea cuando habla de comunión, común unión en la iglesia. Y escuche esto, ni siquiera el apóstol Pablo se consideraba independiente a la iglesia. Ni siquiera los apóstoles se atrevían a decir, nosotros somos autónomos, no necesitamos de ustedes, iglesia, nosotros somos la cúpula del evangelio y podemos sobrevivir como apóstoles. Ni siquiera el apóstol le admite que él necesita, hermano, necesito de ustedes. Ustedes tienen cosas que darme. ¿No le parece que es impresionante, hermano? El valor que adquiere cada creyente. Y no puedo sino aplicar aquí. Hermano, no solamente los predicadores son importantes en el reino de Dios. No solamente los diáconos, los pastores, los evangelistas. Hay gente que no está llamada a eso y está bien, somos un cuerpo, no todo el mundo es lengua. Hay unos que son pies, otros que son manos. Pero todos somos necesarios. Y es importante que todos ustedes, hermanos, se sientan necesarios en el reino de Dios. Y que puedan decir, bueno, yo no soy un predicador o yo no sé enseñar, pero puedo ir al reino de Dios de esta manera. Y una de las formas es orando. Orando por los hermanos que están en otro lugar que necesitan ser confirmados. ¿Sí? La fe en Cristo crea un nexo entre los cristianos. Hay algo común, la fe en Cristo. Puede que hayan nacionalidades diferentes, pueden que hayan metas diferentes, formas de trabajo, personalidades, pero tenemos algo en común, la fe en Cristo, y eso es lo que importa, eso es lo que crea el nexo. Entonces, estamos obligados a crear ese compañerismo, a crear esa
comunión, esa relación entre hermanos que son diferentes a nosotros. Y eso está bien. Y eso, de cierta manera, nos complementa. No podemos andar solos. Yo no sé si usted ha escuchado, hay gente que dice, yo creo en el Evangelio, yo creo todo lo que dice la Biblia, pero yo no voy a iglesias. ¿Lo ha escuchado? ¿Quién lo ha escuchado? Mucho. Yo estoy bien con leer la Biblia. Entonces, bueno, pero usted, ¿será que no ha leído Romanos 1, Efesios 4? Usted necesita una iglesia local donde congregarse. Usted necesita tener comunión con otros cristianos. De hecho, el apóstol Juan, en la primera carta que él envía, primera de Juan, dice, es imposible, parafraseando o interpretando todo, es imposible que exista un cristiano individual. Y si existe, no es cristiano. No es posible ser un cristiano solo. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son brillantes intelectualmente. Ellos tienen la capacidad de analizar la Escritura, hacen una hilación perfecta, muestran a Cristo en el Antiguo Testamento y esos pasajes difíciles, ellos lo explican con claridad. ¿Sí? Pero ese hermano necesita de otro hermano que es poderoso en el evangelismo. Hay hermanos que evangelizan, que tienen esa preocupación por las almas perdidas y ellos avanzan en el reino de Dios. Ellos no saben mucho de teología, ellos saben que Jesucristo es el Señor, es verdadero Dios y verdadero hombre y que es el único camino. Y ellos le dicen eso a todos. Entonces este hermano intelectual necesita de este otro hermano para recibir ese impulso al evangelismo, ¿sí? Y viceversa, el hermano que es un evangelista poderoso, activo, él necesita del hermano intelectual. Con eso va a pulir su evangelismo. Él ahora va a saber cómo es más precisa la palabra de Dios. Y va a hablar al corazón de la gente con toda autoridad, porque tiene ahora la Escritura un poco más clara. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia entonces de la unidad y de la comunión cristiana? Eso es muy importante. El apóstol Pablo sabía que Dios lo iba a bendecir cuando tuviera comunión personal con la iglesia en Roma. No solamente a ellos, sino a él también. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Hasta ahora hemos visto dos cosas. Hemos visto que ese anhelo intenso que tenía el apóstol Pablo se materializaba en oración constante, pero también se materializaba en querer la comunión personal con ellos. Y ahora nos falta el último punto, ese intenso anhelo que tenía el apóstol Pablo era postergado, es decir, se retrasaba. Esa visita a Roma era retrasada por la providencia divina, versículos 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La interpretación de estos textos, de estos versículos, es bastante interesante. Y gracias al Señor que su palabra se interpreta a sí misma. Es lo que llamamos la analogía de la fe. Lo que no entiendo acá, lo busco en otro lugar y de seguro que está. ¿Por qué les digo esto? Quiero que tengan este texto en mente y quiero que vayan a Romanos capítulo 15. Vamos a entender por qué él había sido estorbado. Vamos a entender cuál era ese fruto. Vamos a entender griegos y no griegos. Lo vamos a entender desde Romanos capítulo 15. Entonces necesito que estén enfocados. No se olviden de lo que leímos y ahora escuchen lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido, recuerda el texto que estamos estudiando,
Pablo, ¿por qué te has visto impedido? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en otras regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allí por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, comunión, gozo. Ahora preste atención a esto, aquí vamos a extraer lo del fruto. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué dije que era predicación? ¿Iba a llegar con qué? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Lograron ver la relación? El punto es el siguiente. El apóstol Pablo era apóstol a los gentiles. Él predicaba en muchos lugares. Pero él tenía una política necesaria para ese entonces. No predicar donde Cristo había sido anunciado, sino donde no había sido anunciado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba comenzando y tenía que expandirse el Evangelio. Cristo lo dijo en Hechos 1:8. Expandan el Evangelio entonces de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces él tenía esa política. No voy a predicar donde haya sido predicado, sino donde no haya sido predicado. Ahora, pregunto, ¿la iglesia en Roma ya era cristiana? Sí, entonces no era su prioridad. Ustedes ya escucharon el Evangelio y me gozo en ustedes, sí, pero demos la oportunidad a otros que no lo han escuchado. Por eso voy a ir y por eso he sido estorbado, porque primero voy a los lugares donde necesitan a Cristo urgentemente. ¿Se dan cuenta? Pregunto, según la comparación de estos pasajes, ¿cuál es el fruto que se espera en Romanos capítulo 1, versículo 13? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál era ese fruto? ¿Quién dijo económico? Juan David, ¿cierto? ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Según el texto de Romanos 15. Dádivas económicas. Exactamente. Y ahorita lo vamos a ver también. Tenemos que recordar que él está en su tercer viaje. Y él precisamente anda haciendo eso. Él anda haciendo ese viaje misionero, anda haciendo una recolecta para los hermanos que están en Jerusalén. Lo vimos en Romanos capítulo 15. Ese es el fruto que ellos dan. Ahora, ¿es posible que se refiera a la santificación? Sí. Eso también es un fruto, el fruto del Espíritu. Pero no perdamos de vista también el hecho de que sean ofrendas materiales. No necesariamente era dinero, podría ser comida, vestido y todo lo que estos hermanos necesitaban. ¿Sí? Entonces es muy importante. Lo cierto es que el anhelo del apóstol Pablo de ir a Roma había sido postergado por la providencia de Dios. Dios lo guiaba, el Espíritu Santo lo guiaba a los lugares más necesitados. Teniendo esto en cuenta, el versículo 14 toma sentido. Griegos y no griegos, sabios y no sabios. ¿Qué significa eso? Bueno, los griegos son de descendencia griega, el Imperio Romano, y los no griegos son los extranjeros al Imperio Romano. ¿Sí? Y esto nos da a entender que el apostolado de Pablo no solamente era en el Imperio Romano, a la gente de descendencia griega, era a todos los extranjeros. Nosotros los conocemos como gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Por eso el apóstol Pablo era apóstol ¿a quién? A los gentiles. En algunos lugares se les llama a los no griegos bárbaros. Hay una explicación un poco chistosa de eso, pero lo importante es que son las mismas personas. Son los que están por fuera del Imperio Romano que no tienen descendencia griega. Y cuando dice sabios y no sabios, es la misma clase de personas. Los griegos creían que ellos eran sabios, que ellos amaban la sabiduría y todas las cosas filosóficas eran de ellos, y a los demás los despreciaban. Estos son los no sabios. Pero el apóstol Pablo dice, a todos ellos yo soy deudor, a todos tengo que predicarles el Evangelio.
Por otra parte, el versículo 15 presenta a un apóstol Pablo deseoso de ir a Roma. Cuando dice presto estoy, no significa que el tiempo de su ida está cerca. Ese presto estoy se refiere a la preparación del apóstol Pablo, de que él está preparado para ir. Tiene la disposición. Y aquí viene otra pregunta fundamental. ¿Por qué Pablo quiere anunciar el evangelio a personas que ya son cristianas? ¿Se dio cuenta de eso? En cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Ya son cristianos. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Para confirmarlos en la fe. Sí. Exactamente, hermano. Tiene miembros muy inteligentes. El evangelio es el todo del creyente. El evangelio no es el principio de la vida cristiana, no es el ABC. Bueno, cuando usted llega a una iglesia, lo primero que le predican es el evangelio, luego avanza a otras cosas. No. Toda la vida cristiana gira en torno al evangelio. No hay otra cosa de qué hablar. No es eso lo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Él ora para que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo. Eso es todo, hermano. El evangelio lo es todo. Y si usted cree que el evangelio no lo es todo, es porque no ha comprendido lo que es el evangelio. Porque el evangelio de Cristo es todo lo que necesita una iglesia para ser edificada constantemente. Usted quiere crecer en el Señor, crezca en el evangelio. El Señor Jesús, siendo verdadero Dios, se encarnó, verdadero hombre, para venir a ser el mediador que se necesitaba. ¿Cuánta sabiduría de Dios hay ahí? ¿Cuánta sabiduría hay en toda la revelación del Antiguo Testamento al Nuevo? El apóstol Pablo en el capítulo 11 va a desbordar y va a decir, oh profundidad de la sabiduría de Dios. El evangelio, hermano. Vamos a concluir. Y quiero en la conclusión apoyarme de un mapa que tengo allí, que lo hagamos a modo visual. No sé si los hermanos que están acá lo logran ver. ¿Sí? Estamos hablando del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, alrededor de los años 54 al 58. En Hechos capítulo 18 se nos dice que él viene de su segundo viaje misionero, pasa por Cesarea y luego viene a Antioquía. No Antioquia, sino Antioquía. Cuando yo llegué aquí eso fue un problema y la gente se reía de mí, porque yo decía llegué a Antioquía. No, hermano, Antioquia. Bueno, lo cierto es que el apóstol Pablo estaba ahí en Antioquía y él predicaba el evangelio por muchas regiones, Galacia, Frigia, dicen Hechos, y pasaba por otros lugares, Éfeso, por allá casi tuvo un problema grande. Y luego llegó a Corinto. ¿Por qué señaló Corinto? A ver, ¿quién responde por qué Corinto? Correcto. Porque ahí estaba Pablo cuando escribió a los romanos. Ahora, miren dónde está Roma. Acá arriba. Pero él estaba cerca, estaba más cerca ahí que cuando estaba en Antioquía, ¿sí o no? Pero él no podía ir de ahí a Roma. ¿Por qué? Porque él estaba en una colecta, estaba recolectando fondos, ya lo leímos, Romanos 15. ¿Para quiénes? Para la iglesia en Jerusalén. Y así va a culminar, está a mitad de su viaje misionero. Luego tiene que regresar a Jerusalén y llevar todos los donativos. Por esa razón, él no puede ir, está estorbado de ir a Roma. Ahora, mientras él está en Corinto, él escucha que los hermanos de Roma son cristianos, que allá en Roma llegó el evangelio y que los hermanos perseveran. Entonces eso le da a él motivo de oración y quiere ir hasta allá, pero lo va a hacer después de que venga a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? El mapa creo yo que ayuda bastante para entender las razones que está dando el apóstol Pablo. El Imperio Romano no llega hasta España, en ese momento no llegaba hasta España, ni llegaba hacia otras regiones que se conocen como los visigodos y toda esta gente que estaba por encima y por el lado occidental del Imperio Romano.
Entonces es muy importante, por eso le dije España ya. España en ese momento no pertenecía al Imperio Romano y él quería predicar también en España. Para finalizar, quiero hablar de las aplicaciones del texto. En primer lugar, quiero que veamos a Cristo en el pasaje. Esto no es un sermón, pero es bueno que veamos a Cristo en el pasaje. ¿Cómo nos enseña este texto a Cristo? En primer lugar, la intercesión de Cristo. Si usted cree que Pablo tiene un anhelo intenso y que intercede continuamente por la iglesia en Roma, Cristo más. Cristo intercede por toda su iglesia todos los días delante del Padre. Romanos capítulo 8, es lo que va a decir el apóstol más adelante. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús. En segundo lugar, la venida del Señor Jesucristo implica más ganancia para nosotros que la que implicaba para Roma la venida de Pablo. El apóstol Pablo iba, pero eso no cambiaba algo en ellos. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, tendremos una bendición muchísimo mayor, la glorificación, el estado eterno con Cristo. ¿Anhelamos eso, hermano? Es la gran pregunta. Estos hermanos anhelaban la venida de Pablo, pero nosotros anhelamos la venida de ¿quién? De Jesús. Esa venida es la que nosotros anhelamos. Primera de Juan capítulo 3. No lo busque, yo se lo voy a leer. Versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Hijo de Dios, Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es. Nuestra esperanza entonces es la venida del Señor Jesús. Y en cuanto a nosotros, hermanos, ¿qué creen ustedes que podemos sacar de este texto? Este texto parece como introductorio, pero es muy rico. Primero, oración constante. ¿Sabe cuántos años llevaba el apóstol Pablo orando por la iglesia en Roma? El capítulo 15 nos dijo, muchos años. Y los recuerdo siempre en mis oraciones. Nosotros también, hermanos, tenemos que orar, aprender a orar por nuestros hermanos. Si usted es los que tiene oraciones monótonas, es porque no ora por sus hermanos. Los hermanos constantemente, cuando tienen comunión, fíjense que todo tiene relación, se van comunicando peticiones de oración. Hermano, ayúdame en esto. Hermano, ayúdame en esto otro. Tengo este problema, tengo este otro problema. Entonces, sus oraciones, usted se va a dar cuenta que cuando empieza a tener comunión cristiana, van a ser ricas y no van a ser egoístas, van a ser por los demás. Y usted se va a incluir, obviamente, el Padre Nuestro incluye, pero el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, danos, no dame, danos, aprender a orar por nuestros hermanos. Además de esto, yo creo que el texto nos muestra la necesidad de la comunión personal. Hermano, usted no puede sobrevivir en este mundo solo. Entienda eso. Cuando vengan esos pensamientos de que no necesito la iglesia, de que los hermanos son así o son asados, o cuando vengan los problemas entre miembros, recuerde la necesidad de la comunión cristiana. Usted no puede sobrevivir solo. La iglesia es un cuerpo que se necesita mutuamente. Y eso incluye, hermanos, a los líderes, diáconos y pastores. El hermano Alirio los necesita a ustedes. Los pastores de la gracia necesitan a los miembros de la gracia. Ellos no pueden sobrevivir solos, necesitan de ustedes. Y ustedes como iglesia tienen que procurar ser de bendición, tener esa comunión con todos los hermanos, incluyendo a los que son oficiales, porque también son hermanos en Cristo. Si el apóstol Pablo no se considera independiente, ningún pastor ni diácono tampoco puede hacerlo. Y en último lugar, creo yo que este texto nos motiva a profundizar en el Evangelio. Si hay una persona en el mundo que tiene que ser experta en el Evangelio, es usted. Si a usted le preguntan qué es el Evangelio y tartamudea y bueno, Dios es bueno y Jesucristo, no, hermano. Tiene que ser una persona, como dicen aquí, ducha. Una persona en el Evangelio que es poderosa, explicando el Evangelio con claridad desde toda la Escritura.
Algunos de ustedes creen que el Evangelio no está en el Antiguo Testamento. Y sí está, tienen que aprender a ver el Evangelio, a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces creo yo que esas son enseñanzas principales que se desprenden de este texto. Tenemos tiempo para las preguntas, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a orar y luego algunas preguntas que tengan. Las más difíciles las responde el hermano Alirio y las más fáciles también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que cale en nuestros corazones y sea de edificación para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, somos a veces orgullosos, independientes, a veces ni siquiera queremos orar, a veces no queremos profundizar en el Evangelio, pero tú por tu gracia nos ayudas, Señor, y rogamos de esa gracia para que podamos permanecer y estar firmes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay preguntas. Ok.